palabra de esta tarde está enfocada en este título: su palabra nos prospera. La palabra de Dios nos prospera. La palabra llega a penetrar las profundidades del corazón de los seres humanos. Cuando el Señor sopló aliento de vida sobre la vida de Adán, Adán era un ser creado por Dios de la tierra, lo creó Dios y formó el cuerpo de Adán. Cuando Dios sopla el espíritu sobre él, ahora el hombre tiene cuerpo y tiene espíritu. Y cuando se unen el cuerpo y el espíritu, el hombre a partir de ahí es un alma viviente. ¿Qué significa? Que ahora tiene alma, tiene espíritu y tiene cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, o sea, somos un espíritu, un alma y un cuerpo. La Biblia en Hebreos dice que la palabra de Dios es la que hace transformaciones en la vida de los seres humanos, porque la palabra penetra el cuerpo, supera el cuerpo, supera el alma y se mete en el espíritu. O sea que la palabra lo que produce es limpieza en el alma, limpieza en el cuerpo, limpieza en el espíritu. Penetra de tal manera que trae luz de Dios al alma, al cuerpo y al espíritu. Y la palabra trae el poder de arrancar lo que no es de Dios y penetrar y poner lo que es de Dios en nosotros. Por eso la palabra nos prospera. Tercera de Juan 1:2 dice: querido hermano, pido a Dios que, así como te va bien espiritualmente, o sea, que tenés la palabra, que estás en oración, que estás en la búsqueda de las cosas espirituales, que pones a Dios por sobre todo lo que en la tierra tenés como compromiso y responsabilidad, así como prosperás espiritualmente. Luego de eso, te vaya bien en todo y también tengas buena salud. La Biblia nos enseña lo que significa para el ser humano el prosperar primeramente en el espíritu. La prosperidad en el espíritu. Nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca nuestro espíritu y nuestro espíritu crece, y nuestro espíritu a través de la intuición entiende al Espíritu Santo, y nuestro espíritu a través de la comunión tiene un relacionamiento tremendo con Dios, y nuestro espíritu agudiza la conciencia, el alma se empieza a sujetar al espíritu y el cuerpo se sujeta al alma, y de esa manera el ser humano comienza a prosperar y a crecer. El problema serio es cuando como seres humanos comenzamos a no tener tiempo para Dios. Comenzamos a darle el lugar no al alma, sino primeramente a la carne. Es la carne que se cansa, la carne que tiene sueño, la carne que está debilitada, la carne que necesita hacer otras cosas, la carne, para después a Dios, y nunca llega a Dios. El alma, que a través de las emociones, los sentimientos, busca otras cosas, busca llenarse con una película, con un noticiero, leyendo los diarios, mirando el Facebook, mirando el Instagram, haciendo un tweet. El alma, necesita el alma alimentarse de las cosas de esta tierra, de este mundo. Y así el ser humano va pasando su vida, olvidándose de la palabra de Dios y olvidándose de los encuentros que debe tener con Dios. Los seres humanos fuimos creados con un propósito. El propósito por el cual fuimos creados es para ser adoradores de Dios. Dios creó al ser humano para que le adore a Dios, para que viva en comunión continua con Dios. Y en Adán, al caer en el pecado, perdimos la comunión con Dios. El ser humano comienza a estar muerto en el espíritu. Tiene espíritu, pero espíritu muerto, alejado de Dios. Pero en Cristo Jesús se regenera. Hay una regeneración del ser humano.
Y esa regeneración se manifiesta a través de la palabra. Hay mucha gente que tiene cegado el entendimiento. La Biblia dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que no se les alumbre la luz de Dios. La luz de Dios deja de alumbrar cuando la palabra deja de estar en la persona. Y es porque la persona ya está siendo cautivada por el Dios de este siglo. Y se le empieza a dejar de alumbrar el entendimiento del Espíritu a esa persona. La palabra te prospera. La palabra te bendice. La palabra te da victorias. La palabra te hace vencer las batallas de la vida. La palabra es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Por eso la palabra nunca debe dejar de estar en tu corazón. La palabra te libera, la palabra te sana, la palabra te fortalece, la palabra te hace estar bien espiritualmente, estar bien en el alma y te da salud en tu cuerpo, porque es el poder de Cristo Jesús. Pero muchas veces la palabra pasa a estar en un segundo, tercero, cuarto plano por causa del mal orden de las prioridades, por causa de haber envejecido en el espíritu. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, aunque nuestro cuerpo exterior se va envejeciendo, nos vamos volviendo más viejos, el cuerpo o el espíritu, el hombre interior se va rejuveneciendo, pero hay personas que aunque están en la iglesia se van envejeciendo en el espíritu, porque van perdiendo la comunión con el Señor. Y todos los años que pierdas de la comunión con el Señor, no podés volver para atrás. Corre detrás de lo que se te antoje, pero nunca dejes de correr detrás de la palabra de Dios. Ponete los sueños, los objetivos, colocate, permití que haya las pasiones que quieras en tu vida, fundamentadas por supuesto en la integridad. Y corre detrás de todo eso, pero primero ponelo al Señor, porque la palabra te prospera. Hay mucha gente que está atada, que no prospera porque no entiende que lo que le prospera a su vida es la palabra de Dios. La comunión con la palabra. Abrís la Biblia y tiene que ser un enamoramiento que empieza a surgir entre vos y la palabra. La palabra te prospera. La palabra es el poder del Espíritu Santo metiéndose en la vida de la persona. Y se mete el poder del Espíritu Santo, se mete el poder del Espíritu Santo y esa persona va siendo transformada porque la palabra entra hasta en el Espíritu. La palabra trastorna para bien la vida de las personas. La palabra convierte a las personas. La palabra trae integridad sobre las personas. La palabra santifica a las personas. La Biblia produce bendición sobre las personas. Pero a veces vienen proyectos que hacen que la palabra se aleje. Porque alejamos la palabra por causa de los proyectos. Vienen proyectos, vienen sueños, ideas que son de Dios, pero que el ser humano los toma desde el alma. Pone primero los proyectos, los sueños y las ideas y después Dios. Y lo único que te va a iluminar para que te vaya bien es la palabra de Dios. La palabra te va a hacer prosperar. Por eso el Señor le dijo en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9 a Moisés. Moisés, oye Israel, le dice. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. Dice Dios, la palabra tiene que estar en todo momento en tu vida. La palabra tiene que estar en todos los lugares en tu vida. La palabra tiene que ser una voz audible continuamente en tu vida. La palabra tiene que ser un instrumento de enseñanza para otros y un instrumento de enseñanza para vos. La palabra debe ser el centro de tu vida. Eso le estaba enseñando Dios a Moisés y a todo el pueblo de Israel. La palabra debe ser el eje que hace y produce que los seres humanos tengan prosperidad, les vaya bien. Por eso dice la palabra en los postes, la palabra en tu casa, la palabra en las puertas, la palabra como señal en tu mano, la palabra en los frontales de tus ojos. La palabra tiene que leerse al acostarse, al levantarse, andando por el camino, en tu casa. Se las vas a decir a tus hijos, se las vas a repetir. La palabra debe estar en tu corazón. La palabra es lo que te hará tener fuerzas.
La palabra es la que te hará exitoso en la vida. La palabra te va a prosperar. Los exitosos son los que aprendieron a relacionarse con el Espíritu Santo. Pero toda relación comienza en la palabra, en la revelación de la palabra de Dios en la vida de la persona, en el momento de intimidad de la vida de la persona. Si no, nunca prosperarás. Andarás como un mendigo en la vida. Irás a la iglesia, pero como mendigo. Serás mendigo. Y Dios no te llama a ser mendigo. Dios te llama a prosperar. Y lo único que te prospera es la palabra de Dios. La revelación continua de la palabra te levanta y te trae éxito. No son las cosas del mundo, no son los amigos, no son las ideas de gente que anda por ahí dando vuelta, que te dice las fórmulas mágicas de cómo tener éxito en la vida. El único que te da éxito en la vida es Dios. Por eso Dios le enseñó los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y le dijo en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios, oh Jehová, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo esto que Dios le dijo a Moisés, se lo dijo bajo una revelación. Las tablas, 2 tablas donde estaban los 10 mandamientos. Moisés cometió el error de romper esas primeras tablas que Dios le entregó a él. Tablas que fueron selladas por Dios, escritas por Dios, por la mano de Dios. Pero Moisés las rompe porque se enoja con el pueblo y las tiene que volver a escribir Moisés. Pero fue una revelación divina. Hubo una revelación sobrenatural. Hubo una instancia donde el cielo baja a la tierra y le entrega a Moisés lo más sagrado que tiene el cielo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es una instancia de revelación entre Dios y el hombre. Por eso la palabra prospera a las personas, y los que no tienen comunión con la palabra, es lamentable lo que voy a decir nuevamente, viven como mendigos. Viven como mendigos porque no aprendieron a estar con la presencia del Señor a través de la revelación de la Biblia. Los mandamientos hablan, el número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El número 2, no te harás imagen. El número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El número 5, honra a tu padre y a tu madre. El número 6, no matarás. El número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Número 10, no codiciarás.
10 mandamientos que en 2 tablas hermosas Dios le había escrito a Moisés. Revelación del cielo que desciende sobre la vida del hombre. Y en palabras nuestras, Dios le dice, si ustedes hacen esto, si ustedes estudian esto, ustedes van a prosperar. Si ustedes quieren que le vaya bien en la tierra, ustedes tienen que aprender estas tablas. Son 10 mandamientos que si los cumplen, les va a ir muy bien. Se acaba la historia de Moisés, se acaba la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Viene Jesús. Viene Jesús y dice, esos 10 mandamientos que son revelación de Dios, que están activos, los voy a resumir para la iglesia en 2 grandes mandamientos. Número 1, dice Jesús, verso número 37 del capítulo 22 de Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Primer mandamiento de esos 10, yo se los resumo en 2, dice Jesús. Número 1, amar a Dios. Lo primero que le pido a la iglesia es que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su ser. Primer mandamiento, relación con Dios. Tiempo con Dios. Estar con el Señor. Dedicarle tiempo a la presencia del Señor. Estar abrazados de Dios. Primer mandamiento, honrar a Dios. Amar a Dios. Entregarnos a Dios. Servir a Dios. Arrodillarnos delante de Dios. Quebrantarnos delante de Dios. Primer gran mandamiento. Alabar a Dios, adorar a Dios. Estar en comunión con Dios. Pero no queda ahí, dijo Jesús, hay un segundo mandamiento. Le resumo los 10 en 2. Número 1, con Dios primero. Número 2, hacia los seres humanos. Verso número 39. Y el segundo es semejante a: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? No solo podés ver el dolor del prójimo, sino que tenés que actuar hacia el dolor del prójimo. ¿Por qué? Se dice amarás. Pero en este término, amarás significa, amarás como a ti mismo, significa qué es lo que a ti, qué es lo que a vos te gustaría que el otro haga cuando vos estés en una situación complicada. Cuando estés en un problema, cuando estés pasando una necesidad. No alcanza con que el otro vea tu necesidad, no alcanza con que el otro ore por tu necesidad. Gracias a Dios porque el otro puede orar por mí, porque el otro puede ver mi necesidad, pero no alcanza. Lo que el otro tiene que hacer es venir y ayudarme en mi necesidad si la está viendo. O ver de qué manera puede sacarme adelante en medio de mi necesidad. Lo que Dios nos dice es, cuando otra persona tiene una necesidad, segundo gran mandamiento, vas a amar a la persona con necesidad, vas a orar por la necesidad de la persona y vas a tratar por todos los medios de ver cómo ayudas a la necesidad real de esa persona. El Señor lo que está haciendo es mostrar la secuencia más alta de amor. Primero el amor hacia Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestra mente. Y segundo, esta secuencia de amor hacia los seres humanos, los prójimos que están alrededor nuestro, viendo sus necesidades, orando por ellos y actuando por su necesidad.